Vamos a la palabra de Dios, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y versículo 15 son los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Estamos en esta serie titulada 1 Timoteo, viviendo en la familia de Dios. Estamos estudiando la epístola a Timoteo, versículo a versículo, y estamos en el tema número 12 el día de hoy, que se titula La conducta de los miembros de la iglesia. Y vamos a leer 1 Timoteo 3, versículos 14 al 15. 2 versículos el día de hoy, pero sin duda que el Señor tendrá mucho que hablar en nuestras vidas. Alguien diga amén. La conducta de los miembros de la iglesia, 1 Timoteo 3, 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pues si ya se dio cuenta, estamos en el capítulo 3, estamos ya algo avanzados en esta carta, en el estudio de esta carta. Podríamos decir que estamos a la mitad de la epístola, de la carta, y es aquí, en estos versículos que leímos, es aquí en donde Pablo nos recuerda el propósito principal por el que escribe esta carta, o le dice a Timoteo el propósito principal por el que escribe esta carta. Al principio de la carta dio asuntos que eran urgentes, eran asuntos que tenían relevancia, que tenían importancia, que ellos estaban viviendo. Vamos a recordarlos. Capítulo 1, versículo 3. Ahí el apóstol Pablo le dice a Timoteo asuntos urgentes, pero todavía no le dice el propósito principal de la epístola, de la carta. Dice 1 Timoteo 1, 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Este es un mandamiento dirigido a Timoteo, y en este mandamiento que le da Pablo a Timoteo, en esta comisión, en este trabajo, en esta tarea, le dice: mira, vas a ir a exhortar, vas a ir a reprender a algunos líderes, a algunos ancianos de la iglesia en Éfeso, para que no enseñen diferentes doctrinas. Y no es que eran cosas secundarias, ellos estaban enseñando cosas opuestas a las que Pablo les había enseñado a ellos. Y estas enseñanzas, que por cierto Pablo les enseñó a ellos, no eran enseñanzas que Pablo había inventado. El mismo apóstol Pablo recibió esta enseñanza, esta doctrina del Señor Jesucristo, y así como él la recibió, así él la comunicó tanto a los efesios como a todos los demás cristianos, a todas las demás iglesias en donde él predicó, en donde él enseñó. Y estos pues estaban enseñando doctrina opuesta a la doctrina de Cristo. Y Timoteo, como dije, tenía esta tarea, esta comisión de enfrentar primeramente a los autores del problema. Y esto nos enseña algo en la iglesia. Cuando hay un problema, no debemos de ir con otros a decirles: es que esta persona está haciendo esto, esta persona está mal y la otra persona por allá. No. Fíjate cómo Pablo le dice a Timoteo: ve con los autores del problema. Hay un problema en la iglesia, pero no vas a ir a decirlo a otros, sino que vas a ir, cumpliendo con Mateo 18, con los autores del problema. Así que Timoteo pues tenía una tarea difícil, ¿no crees? Es más fácil hablar con otros que con la persona que está ocasionando el problema, ¿no? Porque sabes que eso te va a ocasionar oposición, te va a provocar resistencia a lo mejor de la persona y va a ser problemático. Es más fácil ir con otros y que te sigan el chisme, ¿no? Y que no, sí, es bien malo, es bien feo el otro, etcétera, ¿no? Entonces era una tarea difícil la que tenía Timoteo, pero por eso en el versículo 18, ahí del capítulo 1 de 1 Timoteo, Pablo, fíjate cómo le habla a su discípulo Timoteo. Este mandamiento, o sea, el mandamiento de confrontar a los ancianos que se habían desviado, a los líderes que se habían desviado de la iglesia, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites. Fíjate cómo empieza a hablarle en un lenguaje militar, porque como vimos cuando estudiamos este versículo, la vida cristiana no es todo bonito, todo un picnic, vamos a cantar Kumbaya todos juntos, no, es una batalla, es una guerra la vida cristiana. Tan solo el mundo en el que vivimos pues ya nos plantea un desafío. El poder hablar las verdades de la palabra en este mundo hoy causa oposición, hoy causa problemas, causa críticas. Así que le dice: para que milites por ellas, o sea, por las profecías que recibió Timoteo,
Dios le encomendó a Timoteo esta tarea de pastorear a la iglesia, esta tarea de ministrar, de servir. Y por eso le dice, acuérdate del llamado que tienes. Acuérdate del llamado que tú y yo tenemos, primero como cristianos, pero luego, le dice un apóstol a un pastor, como ministros, para que milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Habían algunos que se habían olvidado de su llamado, que se habían olvidado de este mensaje que les transformó, de este mensaje que les cambió, para predicar cualquier otra cosa. Y continúa en el versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Les dice los nombres. O sea, tú conoces a Himeneo y Alejandro, que también fueron llamados al ministerio, que también trabajaron en la obra, quizás en ese momento estaban activos, pero que se habían desviado, habían desechado la fe, el mensaje de salvación. Lo habían distorsionado a tal punto que lo desecharon completamente. Dice Pablo, a los cuales, a Himeneo y Alejandro, entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Si quiere una explicación de esto, bueno, vaya a la enseñanza que dimos en estos versículos. El punto es que Pablo está ejerciendo disciplina sobre la iglesia. No se puede ser un líder, no se puede ser un pastor, no se puede ser un ministro viviendo en pecado y predicando falsas doctrinas, predicando doctrinas contrarias, al menos no según la Biblia. En los capítulos 2 y 3, Pablo está dándole a Timoteo instrucciones para los varones. ¿Hay varones aquí? Sí. Fíjate cómo había enseñanza para el varón. Los varones que oren, que no anden tanto en el trabajo y todo. Sí, está bien que trabajen, pero que oren. Eso es el mensaje que nos da el Señor a través de esta epístola. Para los varones, tuvieron ya entonces su reunión de varones ahí, su enseñanza para varones, como tenemos algunos miércoles en el servicio online. Pero luego se dirigió a las mujeres. ¿Hay mujeres aquí? Y a ellas les dio duro, ¿verdad? O sea, con ellas se extendió un poquito más, aquí en la epístola, ¿no? Se extendió más con ellas porque, bueno, a ellas les gusta más hablar. Entonces, dice Pablo, pues les gusta hablar, entonces ahora escuchen, ¿verdad? Para que vean lo que se siente. Y les da enseñanza a ellas, a las mujeres, las cuales ya vimos 3 enseñanzas dirigidas específicamente a las mujeres en torno a la iglesia. Después se dirige a los ancianos, y no a los ancianos de edad, porque pues aquí no hay muchos, habemos puros chavos, ¿verdad? Puros jóvenes. Se dirige a los ancianos, esto es a los líderes, a los pastores en la iglesia. Y después se dirige a los servidores en la iglesia y habla acerca en cada uno de ellos las expectativas que hay para ellos, la conducta que deben de desplegar, que deben de mostrar, y todo esto dentro del contexto de la iglesia. Ahora, en este versículo 14 y 15, estos 2 versículos del capítulo 3, Pablo le recuerda lo más importante. Lo más importante, hermanos, no es que él mandara callar a los ancianos que se habían desviado. O sea, esa no era la prioridad. De hecho, ese no es el tema principal de esta epístola. Había una situación de líderes que se habían desviado de la doctrina y estaban haciendo un desastre usando a las mujeres, pero el tema principal de la epístola, relacionado con el llamado de Pablo y de Timoteo, no era el mandar callar a los falsos maestros. Y es que digo esto, o hago énfasis en esto, porque últimamente porque pues, yo no supe mucho qué pasó antes, ¿no? O sea, hablo del mundo en el que vivimos, el mundo evangélico en el que vivimos. Últimamente, como que algunos cristianos piensan que la vida cristiana se trata de andar descubriendo a los falsos maestros. Se trata de andar cazando brujas, ¿no? Así como buscando a los que predican mala doctrina y exponiéndolos, y se la pasan hablando de ellos, viendo sus videos. O sea, en vez de leer la Biblia, se la pasan viendo videos de falsos maestros para contar todas las herejías que dicen. Otros se la pasan reunidos entre ellos para hablar. ¿Ya supiste lo que dijo aquel pastor? ¿Ya supiste lo que dijo aquel falso apóstol? ¿Ya supiste lo que profetizó? O sea, esas son las conversaciones de algunos cristianos. Otros van más allá y lo que hacen es utilizar sus redes sociales para publicar las falsas doctrinas de otros predicadores. O sea, no para predicar el evangelio, no para dar testimonio de la fe en Jesucristo, sino para mostrar lo que otros hacen mal, para mostrar las falsas doctrinas que predican otros pastores, apóstoles, cantantes, etc. ¿Por qué será? Porque, ¿sabes? El engrandecer el error de otro produce que yo me sienta pues como muy buen cristiano, que yo me sienta como, no, yo no soy como él. ¿Te acuerdas del fariseo y el publicano? Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como esos falsos maestros. Yo ayuno y yo voy a la iglesia de la sana doctrina y yo traigo hasta un bumper sticker ahí que dice Cristo te ama.
aleluya, ¿sí? O sea, el resaltar las fallas de otros hacen que yo me vea como muy bueno. Sin embargo, aunque eso forma parte de lo que debe hacer un pastor, y me refiero a señalar las falsas doctrinas, a advertir a la iglesia, es parte de, mis hermanos, es parte, pero no es todo. O sea, la vida cristiana no se trata de señalar las falsas doctrinas, ni siquiera el ministerio pastoral se trata de señalar las falsas doctrinas, de exponerlas. No, hay algo más importante que eso. Aunque dije que es parte, hay algo más importante. ¿Qué crees que sea más importante? Más importante que señalar las falsas doctrinas y a los falsos maestros es nuestra conducta. Diga, mi conducta. Eso es más importante. ¿De qué sirve que sepas identificar a todos los falsos maestros si vives como demonio en tu casa? ¿De qué sirve que puedas contar los errores teológicos de tal o cual apóstol, etcétera, si maltratas a tu esposa? Si eres desatento con tus hijos. ¿Le sigo? Ya, mejor no le sigo, ¿verdad? Creo que ya se entendió el punto. Es nuestra conducta, y eso implica dejar de ver a nuestro derredor. Para ocuparme de mi conducta, debo primero dejar de ver a mi derredor para empezar a verme a mí mismo en el espejo. Para empezar a ver lo que dice Marcos 7 y estudiamos en el discipulado, ¿no? Que dentro de mí hay una lista de cosas, ¿no? Que ya todos conocen, mandan sus notas, participan, maravilloso, ¿no? Bueno, de eso trata esta enseñanza, de ver nuestra conducta, de ocuparnos de nuestra conducta. 1 Timoteo 3:14, leámoslo nuevamente después de esta breve introducción. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Aquí reitera el propósito de la carta. Le dice, esto te escribo, esto que te estoy escribiendo. Pero antes de ver el propósito principal de la carta, vamos a ver un principio aquí. Dice que aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Fíjate cómo Pablo tenía una esperanza. ¿Qué es esperanza? Bueno, a grandes rasgos es esperar algo. Es una esperanza, ¿no? Tener expectativas de algo. Nos habla de hacer planes, nos habla de emprender cosas, nos habla de planear, etcétera, ¿no? ¿Cuál era la esperanza de Pablo? ¿Cuál era el plan de Pablo? La esperanza, el plan de Pablo era ir a Éfeso. Eso estaba en su agenda. O sea, así como tú dices, en Spring Break voy a ir a Cancún o voy a ir a Florida, qué sé yo, Pablo tenía en sus planes ir a Éfeso. Esa era su esperanza. ¿Para qué quería Pablo ir a Éfeso? Para ver a Timoteo, a su amado hijo en la fe, para tratar los asuntos que había allí en la iglesia, en Éfeso. Esto por lo que le ha escrito. Pablo quería estar ahí, Pablo quería tratar esos asuntos, eran muy importantes, por eso se los escribió al principio de la carta, y ese era el plan del apóstol Pablo. Sin embargo, en ese momento, para Pablo no era posible. Él no podía ir ahí, porque como leímos, él se fue a Macedonia y le rogó a Timoteo, quédate tú aquí en Éfeso. Y él estaba en Macedonia. Macedonia estaba como a 530 kilómetros de Éfeso. Y eso, mis hermanos, nosotros lo decimos, no, pues eso es lo que recorro en la semana yendo al trabajo, ¿no? Pero en ese tiempo no habían los autos que hay el día de hoy, no habían las carreteras que habían el día de hoy, y además de que era muy difícil trasladarte de un lugar a otro por los peligros que pudieran haber. Así que, bueno, para Pablo no era posible. Y esto nos enseña un asunto, nos enseña un principio. Todos nosotros tenemos situaciones que quisiéramos que se dieran, ¿sí lo ves? Pablo quisiera estar en Éfeso, pero no podía. Y todos, igual que Pablo, tenemos situaciones que quisiéramos que ocurrieran. Tenemos esperanzas, tenemos planes, tenemos proyectos, sueños, si quieres llamarle así. Sin embargo, mientras que eso llega, mientras que eso ocurre, no podemos quedarnos de brazos cruzados, esperando que se cumplan. ¿Me explico? Pablo no es como que dice, bueno, pues hay problemas en Éfeso, pero no puedo ir. Pues ni modo, no se quedó de brazos cruzados. Él no podía cumplir con eso a causa de las circunstancias, pero no se quedó de brazos cruzados. Y esta epístola, precisamente 1 Timoteo, es una evidencia de que Pablo fue proactivo. Diga proactivo. ¿Qué significa ser una persona proactiva? Bueno, te voy a leer una definición aquí. Dice, el comportamiento proactivo implica actuar antes de una situación futura, en lugar de solo reaccionar.
Significa tomar el control y hacer que las cosas sucedan en lugar de simplemente ajustarse a una situación o esperar a que suceda algo. O sea, esta epístola y esos versículos nos enseñan un principio, el principio de ser proactivos. O sea, Pablo pensaba en algo y lo tenía en mente, lo escribió a los Corintios, por ejemplo. Les dijo, yo sé que me voy a presentar ante el tribunal de Cristo. Y les dice a los Corintios, y ustedes también deben saberlo, todos nosotros compadeceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Has pensado en el día del examen? O sea, cuando tienes un examen, dices, ay, un día voy a estar enfrente del maestro, cuando eran exámenes orales. O sea, cuando tenías que rendir ante el maestro si realmente sabías o no. Y te iba a hacer preguntas el maestro y tú le ibas a responder. O sea, eso era para temblar las piernas, ¿no? Y sobre todo si no eras muy estudioso, si eras de los que se la pasaban en la tienda y por allá, y no entrabas a clases, no entregabas tareas. Llegaba el día del mensaje, no del mensaje, del examen oral y ahí sí te ponías a temblar. Bueno, multiplícalo por millones. Estar delante del Señor Jesucristo, en ese tribunal de Cristo, en donde vamos a dar cuentas de todo lo que hicimos ya como creyentes. O sea, no lo confundas con el día del juicio. No, el juicio va a ser para los pecadores, para los incrédulos. Ahí su sentencia, su condena de muerte se va a firmar y ya, bye. No habrá oportunidad, como hablábamos el viernes. Estoy hablando de ya como cristianos, estar delante del Señor para rendirle cuentas. ¿Cómo fue nuestro cristianismo? ¿Cómo estuvo? O sea, es algo que por eso hago espacio, ¿no? Para que lo podamos meditar, para que lo podamos pensar. Y Pablo, imagínate, en ese momento que le estaba escribiendo a Pablo, imagínate que ahí mismo Pablo se muera, ¿no? O se hubiera muerto. Y hubiera llegado Pablo delante del tribunal de Cristo. No estoy hablando de que sea inmediatamente, no estoy haciendo doctrina de eso. Simplemente estamos hablando hipotéticamente de que Pablo se iba a presentar delante de Jesús. ¿Te imaginas? Que en ese momento Pablo delante de Jesús, Jesús le dijera, nuestro Señor, oye Pablo, pues a ver, todo bien, ¿y qué pasó con Éfeso? Y que Pablo le hubiera dicho, no Señor, pues es que sí habían problemas, sí, o sea, requería de mi intervención, pero pues no pude. O sea, estaba complicado, ¿cómo te explico, Señor? No se pudo, ni modo. Yo estaba muy lejos, no pude ir. No. O sea, Pablo se preocupó por el asunto que ocurría en Éfeso y también se ocupó. Una cosa es preocuparse y otra cosa es ocuparse. Se preocupó y se ocupó. ¿Para qué? Bueno, no solo para tratar de solucionar la situación, sino para que si se presentaba delante del Señor en aquel día, Él pudiera darle cuentas completas. No hubiera nada que le pudiera ser echado en cara. Pablo dijo a los Corintios, en 2 Corintios 5:9, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Es lo que dijo Pablo. O sea, dijo, procuramos que esté vivo o esté muerto, le sea agradable al Señor. Procuro que si vivo, si tengo vida, si me despierto cada mañana y respiro, pueda serle agradable al Señor, las 24 horas. Procuro que si muero, cuando yo esté delante de Él, todo lo que yo haya hecho después de que me convertí, que le sea agradable al Señor. Y no solo habla de actividades, sino de la actitud del corazón con la que nosotros hicimos cosas para el Señor. De eso se trata la vida cristiana. La pregunta es, ¿estamos siendo proactivos como Pablo? Por poner algunos ejemplos, ¿no? Quizás esperas casarte. ¿Hay solteros aquí? ¿Sí? No, hombre, por eso no salen. ¿Hay solteros aquí? Sí, eso ya como que va subiendo, ¿no? Va subiendo. Ahí va, bueno. ¿Esperas casarte? Bueno, ahora a los que dijeron amén. La pregunta es, ¿estás preparándote? ¿Estás aprendiendo cómo ser un buen esposo para la esposa que vas a tener? Es una buena pregunta, ¿no? Porque decimos, no, pues no tengo esposa. Ya cuando tenga esposa entonces sí aprendo. No, o sea, hay que prepararnos antes. A lo mejor anhelas ser pastor. A lo mejor ese es tu anhelo, leímos. Si alguno anhela obispado, ser pastor, buena obra desea. O sea, está bien. Es mejor desear ser pastor que desear ser sicario, ¿no? O narco, qué sé yo, pues, por supuesto. Buena obra deseas. Bueno, si anhelas ser pastor, la pregunta es, ¿estás preparándote? ¿Estás siendo diligente con lo que Dios ha puesto en tus manos ahora? Esa es la pregunta. O sea, yo anhelo ser pastor. ¿Y qué eres ahora? Ujier. ¿Y cómo te va? No, pues llego tarde, a veces no voy ni aviso. El discipulado, pues quién sabe. La Biblia no la abro en toda la semana. Al fin que pues nomás estoy allá afuera dándole la bienvenida a la gente.
O sea, ¿me explico? No, pues ahí te encargo de qué clase de pastor vas a ser. O sea, un pastor, si tu pastor en sus 5 sentidos jamás te enviaría a una misión. O sea, ¿me explico? Pensamos, cuando ya sea pastor, entonces ya aprendo, entonces ya le echo ganas, entonces ya soy fiel, etcétera, etcétera. No usemos, esa es la enseñanza, lo que no tenemos o lo que no podemos hacer como una excusa para estar firmes, constantes y sirviendo en la obra del Señor. O sea, no puedo hacer esto ahora, entonces no voy a ser firme, no voy a ser constante, no voy a servir en la obra del Señor. No lo usemos como una excusa, nuestras imposibilidades. Versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bueno, en este texto que acabamos de leer, encontramos una palabra que es familiar para nosotros y es la palabra casa. Esta palabra casa, del griego oikos, en uno de sus significados nos habla de una familia. Oikos en griego, casa, es igual a familia. Y esta es una de las ilustraciones que usa el apóstol Pablo para hablar de la iglesia. Por eso especifica a qué familia se está refiriendo. ¿A la familia López? ¿A la familia Pérez? No, a la casa de Dios, a la familia de Dios, que es, nos dice, la iglesia del Dios viviente. O sea, la iglesia del Dios viviente es la familia de Dios, una familia espiritual. Y entendamos esto, aprendamos esto. La iglesia, mis hermanos, no es el lugar. Aunque a veces pues, lo decimos así, ¿no? Voy a la iglesia refiriéndonos al lugar. No está mal, no es herejía, no es ninguna blasfemia, no. Pero entendamos, ¿no? el concepto. La iglesia no es este lugar. Este lugar no es la iglesia. La iglesia la formamos los creyentes. Dice la palabra que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia es algo mucho más grande que este edificio o que el edificio más bonito que pueda haber, que el templo más hermoso que pueda haber. En este caso está refiriéndose no a la iglesia en general como el cuerpo de Cristo, o sea, todos los creyentes de todo el mundo, no. Está refiriéndose específicamente a la iglesia en Éfeso, o sea, a una iglesia local como esta, a una iglesia local. O sea, la próxima semana, el jueves, viernes y sábado, vamos a estar reunidos en el otro edificio, que también va a ser usado como iglesia. Y vamos a estar hermanos de Washington, de California, de Florida, de Illinois, de Utah, de Canadá, o sea, de muchos lugares del país y de otros países, y allí se va a estar manifestando la iglesia. O sea, vamos a estar muchas iglesias locales reunidas en un solo lugar, bajo un mismo techo. Pero aquí Pablo está refiriéndose no a ese concepto de la iglesia, de todas las iglesias, sino a una iglesia en particular, la iglesia en Éfeso. Y por cierto, podemos ver aquí que la iglesia no es un club, no es el lugar en donde vemos un show. En esto he estado haciendo énfasis recientemente. O sea, la iglesia no es el lugar al que voy y disfruto de un show y me voy. Bye. ¿Sí? No me interesa quién está a mi izquierda, a mi derecha, enfrente o atrás. Yo ya cumplí con mi ritual. No, la iglesia no es el cine ni el teatro. No es el lugar al que venimos con mentalidad de cliente. ¿Sí? Vengo a ver qué experiencia tengo y que me sirvan. Y que me traten bien, y que me atiendan a mis hijos, y que eso, o sea, todos esos son beneficios, ¿no? Pero no es algo que llegamos exigiendo o demandando. La iglesia, mis hermanos, es una familia, diga familia. Y no cualquier familia, es la familia de Dios, según el texto bíblico. ¿Qué hay en una familia? ¿O qué debe haber en un mundo ideal, ¿no? En una familia hay comunión, hay compañerismo, hay ayuda mutua, hay es estar el uno con el otro. Solo eso que acabo de decir, que la iglesia es una familia en donde hay comunión, ya puede estar incomodando a alguno. ¿Sabe qué? I'm sorry si lo incomodo, pero esto es lo que vemos en la palabra. La iglesia es la familia de Dios y en una familia hay comunión. Bueno, en esta casa espiritual, en esta iglesia local, creemos en el compañerismo cristiano. O sea, no somos ajenos los unos a los otros, somos hermanos. Voltea con el que está a tu izquierda, a tu derecha, atrás, así rapidito. Dile, hola hermano, hola hermano. Eso es algo que no haces en el cine, ¿verdad que no?
Lo dice la palabra de Dios, Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, somos miembros de esta familia de Dios. Y en Gálatas les dice Pablo a los Gálatas, este versículo lo leeremos más adelante otra vez. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. O sea, a tus vecinos, a los no creyentes, a los de otras iglesias, a todos. Pero dice mayormente a los de la familia de la fe. ¿Y cómo le vamos a hacer bien a alguien a quien ni saludamos, a quien ni volteamos a ver, a quien ni nos importa si vino o no vino? A mí qué me importa, yo vengo a cumplir con mi ritual. El Padre Dios es Padre de todo aquel que cree en Él. O sea, porque en una familia hay un Padre, y no es que todos somos hijos de Dios como enseñan algunas religiones. No, la palabra es clara cuando dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, estoy hablando con la Biblia, ¿eh? O sea, a mí me gustaría decir, sí, todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos, pero la Biblia me enseña otra cosa y yo tengo que apegarme a lo que dice la Biblia. ¿Quién es hijo de Dios? Aquel que cree en Cristo Jesús. Ahí es donde está el meollo del asunto. Este tema lo veremos en el siguiente tema de la enseñanza. Todos de diferentes religiones podemos estar tomaditos de la mano muy bien hasta que Cristo es expuesto. Ahí es entonces cuando el judío dice, no, yo no, ¿cómo va a ser el Mesías un muchacho de 30 años? No. Y que murió maldito en una cruz. No, para nada. A eso va a decir un judío. Un musulmán va a decir, no, o sea, ¿dónde me dejas a mi profeta? No, Jesús no. Fue un buen hombre. Hasta incluso testigos de Jehová, mormones, todos tienen una imagen distorsionada de Cristo. Pero Cristo mismo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, podrás portarte muy bien, podrás ir todos los domingos a la mezquita o al templo, al que sea, pero si no tienes a Cristo, no tienes al Padre, no tienes la vida, tu destino pues es el infierno, según la Biblia. Yo sé que eso no suena políticamente correcto, de nuevo, lo siento. Así que en una familia hay un Padre y es Dios, nuestro Padre. En Gálatas 4:6 nos dice el apóstol Pablo, y por cuanto sois hijos, esto es para los que han creído en Cristo, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Eso es profundo, mis hermanos, y ya lo explicamos cuando estudiamos Gálatas aquí. El espíritu del Hijo de Dios está en nosotros, los que hemos creído en Cristo, y fíjate lo que el espíritu del Hijo hace en nosotros. Dice, el cual clama, Abba, Padre. No cualquiera puede llamar a Dios Padre. Y esta relación paternal con Dios, con el creador de todas las cosas, no es una relación lejana, como lo es en las religiones paganas, ¿no? Como lo es en la idolatría. No, es una relación cercana en donde le decimos Abba, Padre. Esa palabra Abba en el original es como el balbuceo de un niño, ¿sí? Abba, papi, o sea, así, con esa ternura de un bebé que se acerca a ti, que está ahí en tus brazos. Yo recuerdo cuando los míos me los acostaba aquí en mi panza, estaba bien panzón antes, entonces los acostaba aquí en mi panza y ahí se quedaban dormiditos y era maravilloso, ¿no? Ahorita pues están enormes los dos, ¿no? Ya uno me carga, el más chiquito me carga a mí ya, ¿no? Pero es esa relación de padre a hijo, aún ya grandes se acercan conmigo y me abrazan y me dan cariños. Esa es la relación que por medio de Cristo, tú y yo, los que hemos creído en Él, podemos disfrutar con el Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, Dios es mi Padre, pero Dios también es mi herencia. ¿No le das un aplauso al Señor por eso? Gracias, Señor. En una familia hay un padre, la fuente, el proveedor. En una familia hay también hermanos. Estamos hablando de la familia de Dios en relación con la familia en la carne. Dios es nuestro Padre, como dije, y nosotros, los que hemos creído en Él, entre nosotros somos hermanos, los unos con los otros, aunque no nos parezcamos, ¿verdad? Porque hay algunos aquí que de plano no se parecen. O sea, si pones o uno al lado del otro, pues no se parecen. Hermanos de cómo, ¿no? No, bueno, hermanos espiritualmente. Y son muchos los versículos en donde se nos llama hermanos a los que hemos creído en Cristo. Pero quiero traer el que me pareció más relevante, Mateo capítulo 12, versículo 46. Mateo 12, 46 hasta el versículo 50. Porque aquí es el mismo Jesús el que
nos entrega este principio acerca de cómo es nuestra hermandad. Que hay algunos que, por ejemplo, son del mismo país y dicen, les hablo a mis hermanos venezolanos, ¿verdad? Sobre todo allá en Venezuela se habla mucho de hermano, aunque no tenga nada que ver con religión. Y en otros países, ¿no? Les hablo a mis hermanos mexicanos que están acá en el extranjero, etcétera. Pero no se está refiriendo a un vínculo nacional, sino a un vínculo espiritual. Y fíjate lo que dice Jesús, Mateo 12:46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera. O sea, la madre de Jesús y los medios hermanos de Jesús. ¿Se entiende? O sea, María fue virgen cuando concibió a Jesús, ¿sí? Pero después de que dio a luz a Jesús, dejó de ser virgen. Y después tuvo más hijos. O sea, María siempre virgen, eso pues no es un concepto bíblico, porque aquí estamos viendo que tuvo más hijos, entonces pues ya no pudo ser virgen, ¿verdad? O sea, ¿te entiende? Dice, los hermanos de Jesús estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno a Jesús mientras él le enseñaba a la gente, le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y él le dijo, respondiendo, a él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Ahí es la pregunta de Jesús. Tú pudieras decir la misma pregunta, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Yo pudiera preguntarte a ti, ¿quién es tu madre y quiénes son tus hermanos? Bueno, Jesús va a responder. Y él extendiendo su mano hacia sus discípulos, o sea, a los que habían creído en él como el Mesías, a los que recibían su mensaje, su enseñanza, dice, apuntándolos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. O sea, estos cristianos son mi madre y mis hermanos, son mi familia, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y ese hacer la voluntad del Padre, aclaro, no es portarse bien únicamente. La voluntad del Padre es que creamos en su Hijo Jesucristo. Esa es la voluntad del Padre. Él lo dijo, no queriendo, dice la Escritura, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad del Padre, que todos creamos en el Hijo de Dios. Lo dice aquí mismo en esta epístola. Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, el que cree en Cristo hace la voluntad del Padre y viene a ser hermano mío, hermano suyo, si usted ha creído. Además de padre, además de hermanos, según la epístola, también hay cuidadores, babysitters, ¿no? Para que me entiendan los que hablan inglés. En 1 Timoteo ya hemos visto que en esta familia o en esta casa espiritual hay también obispos o sobrevedores, cuidadores, lo que entendemos nosotros como pastores, o lo que le llama Pablo aquí en el Reina Valera, los obispos. Y nosotros, los pastores, tenemos una función de cuidar a la iglesia, al rebaño que nos corresponde, que el Señor nos asignó. O sea, yo y cualquiera de los que están aquí pueden dar fe de esto. Yo a ninguno he convencido para que se quede aquí. A ninguno, ¿verdad? A nadie le he dicho, ándale, vente, mira aquí, somos la mejor iglesia, aquí vas a ver, y si tú te vienes te voy a poner a hacer esto y lo otro, ¿no? Como hacen algunos pastores, ¿no? No, aquí no. O sea, entendemos ese principio de que el Señor nos pone como obispos, como pastores, sobre una grey determinada. O sea, es el Señor el que planta a las personas. Y si es el Señor el que te plantó aquí, pues podemos estar seguros y podemos estar caminando igual, ¿no? Podemos estar caminando juntos en el Señor. Así que a nosotros nos toca cuidar a este rebaño específico. Y ese cuidar es muy amplio de explicar. Es un concepto muy, muy, muy amplio, que incluye la consejería, por ejemplo, ¿no? O sea, yo doy consejo a la gente que me corresponde a mí cuidar. Y digo esto porque, con todo respeto lo digo, ayer me escribió alguien, y esto es algo que ocurre frecuente. O sea, si alguien se siente aludido y se siente ofendido, sepa que no es el único que me escribe, ¿no? Y me dice, mire, me habla una situación de un consejo, y le pregunto, ¿usted va a alguna iglesia? Me dice, sí. Bueno, ¿usted tiene un pastor? Sí. Pues pídale consejo a su pastor. O sea, y eso no es ser mala onda, no es ser, ay, qué sangrón, como decimos en mi país, o batearlo. Simplemente, hermanos, es seguir el orden de Dios. ¿Me explico? O sea, ¿cómo yo voy a estar aconsejando, haciendo la función de pastor con una persona que ya tiene un pastor? ¿Me explico? Sería eso, pues, una falta de respeto, ¿no? Hacia el otro pastor.
Le dije, hable con su pastor, pídale consejo a su pastor. Yo pudiera hacerlo, pero yo tengo una tarea y tengo que respetar la autoridad que usted tiene. Si usted no la respeta, pues yo sí la quiero respetar, ¿me explico? Y esto es en cuanto a una sola de las funciones que hacemos, además de cuidar, enseñamos, discipulamos. Parte de la gran comisión es esa. ¿Qué hace el pastor? Discipula a los creyentes, les provee las herramientas necesarias para que aprendan la doctrina de Cristo, pero también que aprendan a vivir la doctrina de Cristo. La función del pastor, de los cuidadores, como estoy usando en esta analogía, es dirigir a la iglesia. Es decirles, para allá vamos. Eso es dirección, eso es dirigir. Y tú dices, pues obvio. Sin embargo, hermanos, al voltear a nuestro derredor, y esto es una crítica general e interna, ¿no?, para la cristiandad, podemos ver a pastores que no saben para dónde van. O sea, no sé si tú conoces a alguno así. O sea, no sabe o sea, a todo le pega, perdón, a todo le tira y a nada le pega. O sea, como un soldado, ¿no?, hablando en la milicia, que decía Pablo a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida, ¿no? Pero le habla en un lenguaje militar. Imagínate el soldado que sale así, con su escopeta y pegándole para todos lados, ¿no? Y el enemigo ahí, el piso. ¿Sí? Como un amigo que un día salió a tirar y dejó el piso todo agujerado, ¿no? O sea, ser pastor, ser cuidador implica dirigir, es decir, para allá vamos. Para allá no, ni para allá, vamos para acá. Y el pueblo que conoce la palabra y ve esto, pues sigue a un líder. O sea, difícilmente un pueblo que conoce la palabra va a seguir a un líder, a un pastor que no sabe para dónde va. No, mi pastor no sabe. Es más, no sabe ni en qué cree. Porque un día dice que cree esto, otro día cree en lo otro, comparte lo de este predicador y luego lo de este otro predicador que contradice a este otro, y bueno, un desastre, ¿no? Además, en esta casa espiritual, en esta familia espiritual, hay mayordomos. Hay un padre, hay hermanos, hay cuidadores y hay mayordomos. Y en esta casa también vemos que hay mayordomos o siervos, o sea, los que servimos a la iglesia, y lo vimos en la enseñanza anterior. Los mayordomos, los siervos, los mandaderos, si quieres llamarle así, porque eso nos lo enseña el concepto mismo, tenemos una función de atender a las necesidades de los hermanos. Hay algunos que no son pastores u obispos, pero que tienen esta función de suplir las necesidades prácticas de sus hermanos, los de esta casa espiritual. Cosas que el pastor pudiera hacer, pero que como está ocupado en otras cosas, los demás las hacen sin problema. Continuemos. En los textos base que vimos, en el versículo 15, compara a la iglesia con una familia, con una casa espiritual, pero también la compara con un edificio. Y esto ya es una analogía distinta. Un edificio nos habla de una construcción, habla de una columna en el original, es la palabra que utiliza. Igual que con la familia, el edificio le pertenece a Dios. Dijo la casa de Dios anteriormente. Ahora habla del edificio, la construcción de Dios. Así que la iglesia, específicamente la iglesia local, es un proceso en construcción. O sea, no es algo que ya está hecho para que lo admiremos. No es una obra de arte, no, mis hermanos. Es un proceso, según la palabra, que está construyéndose, que está perfeccionándose. Eso es la iglesia. ¿Y quién es el dueño de esta construcción, de este edificio en construcción? Es Dios. ¿Quién es el dueño, pregunto? Dios. Escuche bien. El dueño de la iglesia, y específicamente de esta iglesia local, no es el pastor. Y doy gracias a Dios por eso. Que yo no soy el dueño de la iglesia. No, para nada. ¿Por qué? Porque hay pastores que se creen los dueños de la iglesia y hacen y deshacen como quieren. Yo trabajé un tiempo en una empresa en donde el dueño, el jefe, llegaba a la hora que quería y se iba a la hora que quería. Y cuando no quería, no iba y no le avisaba a nadie. Pues claro, era el jefe, ¿no? Era el dueño de todo. ¿Quién le iba a decir algo? Él era el dueño. Bueno, en la iglesia no es así. O sea, el pastor no hace y deshace como le da su gana. Él no es el dueño de la iglesia. Y no es aquel que no le rinde cuentas a nadie. No, yo aquí soy el ungido, yo no tengo a nadie a quien darle cuentas. No. Si alguien pregunta algo en lugares así, dicen, pastores, yo soy el ungido. Y si no te gusta, ahí está la puerta. Y aquí nadie me dice nada. Bueno, eso, mis hermanos,
es actuar como si fueras el dueño de la iglesia o el dueño de la gente. Pastor, ya no me resulta venir hasta acá, vivo, no sé, bien lejos y no me es posible involucrarme como quisiera, etcétera. Pues vengo a despedirme. Y pastores que se creen dueños de la iglesia, ¿qué les dicen? Si tú te vas, las maldiciones te van a caer, las maldiciones de este libro, porque solo aquí está la unción de Dios, solo aquí está la presencia de Dios. ¿Y qué hace la gente? Una de dos, o se queda ya más a la fuerza que con ganas, o se va, todos cargados. O sea, yo he tratado, o sea, esto no es exageración, he tratado, incluso pueden haber entre nosotros, no veo a nadie para no aludir a nadie, ¿verdad? Quienes llegaron aquí con casi traumados, ¿no? Porque el pastor me maldijo, me dijo que si no me quedaba allí, Dios me iba a maldecir, que me iba a dar cáncer, que me iba a ir mal en los negocios, que nunca iba a prosperar, etcétera. Bueno, eso es actuar como dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia, del edificio, es Dios, no el pastor. Pero para equilibrar el asunto, los dueños tampoco son los miembros de la iglesia. Porque también pudiéramos hablar de esto. Los dueños de la iglesia no son los miembros. Esto no es algo que no, entre todos nos cooperamos y todos tenemos algo de acciones aquí, algo de pertenencia sobre eso. No, los dueños no son los miembros. O sea, esto, mis hermanos, el edificio de Dios, la familia de Dios, no es una democracia. Eso es algo que vino después, en el pensamiento griego. No, tampoco es, hablando más coloquialmente, tampoco es una junta vecinal. O sea, no es como que el consejo de los vecinos que dice, no, pues qué día va a pasar la basura. No, yo voto que los martes. No, los martes no, porque todavía tengo ahí basuras, etcétera, ¿no? No es una junta vecinal. No es un lugar en donde el pueblo manda. No es eso. En donde se junta la gente y si no le gusta el pastor, lo echan al pastor. Porque no nos gusta el pastor. Así que hagámosle un montón y corramos al pastor y elijamos a uno que a nosotros nos acomode. No. Eso sería que los miembros sean dueños de la iglesia. Pero estamos diciendo que la iglesia es de Dios. El dueño es Dios. Él es el que pone pastores. Él es el que quita pastores cuando Él quiere. No necesita de una junta vecinal. No. Él es el que dice cómo se han de hacer las cosas en su palabra. Él es el que dice, mira, los varones deben comportarse así, ya lo vimos. Las mujeres deben vestirse así y deben comportarse así y deben tratar así a sus esposos, etcétera. Los pastores deben ser así, los servidores deben ser así. Y ahora nos está diciendo cómo deben ser todos, toda la membresía. Lo que está haciendo allí Pablo al decir la iglesia es el edificio de Dios, del Dios vivo, porque eso dice, lo que está haciendo Pablo allí es de alguna forma ridiculizar a los dioses paganos, a los templos paganos. Porque les está diciendo, miren, la iglesia, déjame leer el versículo de nuevo, dice, es la casa del Dios vivo, ¿sí? Columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente es lo que dice, ¿no? Lo que está haciendo allí Pablo es decirles, miren, ustedes viven en Éfeso, ok, bien, entonces todos ubican el templo de la diosa Diana y de Júpiter y de Saturno. Bueno, ahí hay un dios o una diosa, ahí pues no se mueve, ¿no? No está viva. No es un Dios viviente, es una estatua de yeso, de lo que sea, de oro, de lo que tú quieras, pero no tiene vida en sí misma o en sí mismo, si fuera un Dios masculino. Pero dice Pablo, el dueño de la iglesia, nuestro dueño, es el Dios viviente. Es lo que les dice. ¿Le das un aplauso al Señor por eso? Ese es el Dios que tenemos. Gracias, Señor. Pablo les dijo a los corintios, en 1 Corintios 12, cuando habla acerca de los dones del Espíritu, les dice en el versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles, o sea, cuando todavía no creían en Cristo, estaban todavía en las religiones paganas, se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. O sea, cuando ustedes no creían en Cristo, eran llevados por cualquier moda, por cualquier trend, como se dice en inglés, ¿no? Y compara con este ser llevado por cómo llevan a los ídolos mudos. Y ahí tienes tú a cualquier ídolo, cualquier deidad. Pues no está viva, no es algo que tenga vida. Entonces, ¿qué hacen? Agarran al mono o a la mona, ¿sí? Y la tienen que llevar de un lado a otro. Y luego la peinan. Bueno, ahí la dejé medio despeinada ahí, ¿no? Pero bueno. Luego la visten, le ponen sus zapatitos, toda bonita. Y luego la guardan, ¿verdad?
Y luego ya la vuelven a sacar. O sea, así, dice Pablo, así eran llevados ustedes cuando no conocían a Cristo, de un lado para otro. En cambio Dios, el que creó todas las cosas, quien creó todas las cosas, está vivo. Él no habita en templos hechos por manos de hombres, es lo que dice Hechos 17:4. O sea, Él no está limitado ahí. Vamos a encerrar a Dios ahí en el templo, dice la palabra. Él no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿Por qué? Porque ni los cielos de los cielos lo pueden contener, como dice Primero de Reyes 8:27. El único Dios verdadero ha elegido morar en nosotros. Hay un canto que entonamos acá nosotros, que está hablando al Señor y dice: tú escogiste habitar en mi corazón, siendo el creador de todas las cosas. Elegiste habitar en mi corazón. En vez de habitar en un templo, habita en este templo, en el templo del Espíritu. Habita en ti, habita en mí, que hemos creído. Por eso la palabra, el apóstol Pedro dice que nosotros venimos a ser piedras vivas. O sea, el edificio, la construcción está hecho de piedras, en este caso de piedras vivas, y formamos parte de este edificio espiritual. Dios, como dije, elige habitar en nosotros y también elige manifestarse en nuestras reuniones de una forma especial. O sea, hablemos por un instante de este atributo de Dios, que es su omnipresencia. Eso quiere decir que Él está en todos lados. O sea, Dios está en todo lugar, en todos lados. Acabo de citar, los cielos de los cielos no lo pueden contener. O sea, no hay un espacio en donde Dios no esté. Él lo llena todo con su presencia. Pero habita en nuestros corazones. ¿Y eso qué implica? Implica que nos da su vida, implica que se relaciona con nosotros, y luego también está este otro concepto de que Dios se manifiesta. O sea, Dios estará en un lugar en donde están fabricando estupefacientes. Sí, Dios está ahí, Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta. Dios estará, a ver, ahí va una pregunta más capciosa. ¿Dios estará en un templo en donde adoran a otros dioses? Pues sí, porque está en todos lados, pero no se manifiesta ahí. Y en nuestras reuniones, ¿usted cree que Dios está? Dios está. Y no solo está como está en un templo pagano, sino que se manifiesta de una manera especial. Así como lo hizo cuando Salomón trasladó el arca al templo. El arca donde estaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento fue traída al templo. Y en 2 de Crónicas 5:13, leo 2 de Crónicas 5:13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, fíjate cómo en la dedicación del templo había música, instrumentos de viento, había canto y canto unísono, dice, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y allí viene la manifestación de Dios. El pueblo está reunido, está alabando a Dios. Dice, entonces la casa, el lugar en donde estaban, se llenó de una nube. La casa de Jehová se llena de la presencia de Dios. Una manifestación sobrenatural se llenó allí, ocurrió allí, mis hermanos. Y es que, como dije, Dios está presente en todos lados, pero se manifiesta de una manera especial cuando su iglesia se reúne. Esto lo vemos en paralelo en Hechos capítulo 4, cuando la iglesia pues está arrancando, primeros capítulos del libro de los Hechos después de Pentecostés, y los apóstoles son amenazados de que los van a encarcelar si siguen predicando a Cristo. Después son liberados y les cuentan a los de la iglesia, su iglesia local, esto fue lo que nos ocurrió. O sea, los apóstoles daban cuentas, ¿no? O sea, daban razón de qué andaban haciendo. Y entonces la iglesia empieza a orar, y aquel lugar en donde ellos estaban reunidos también experimentó la manifestación de Dios. Dice Hechos 4:31, cuando hubieron orado, fíjate cuando Dios se manifiesta. La iglesia reunida cuando hay alabanza, pero también cuando hay oración. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. O sea, allá en el templo una nube llenó el lugar, y aquí ocurrió un temblor. O sea, manifestaciones de Dios, de un Dios sobrenatural, mis hermanos. O sea, un ídolo no puede ni moverse, pero nuestro Dios hace que tiemble un lugar. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Gracias, Señor. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo
la palabra de Dios. Eso es estar lleno del Espíritu Santo, hablar la palabra de Dios y no solamente repetirla como cotorro, ¿no? No, sino hablarlo con denuedo. O sea, esto que yo acabo de hacer, ¿no? O sea, los ídolos ni se pueden mover, pero Dios se manifiesta de tal manera que hace que se cimbre en los lugares. Eso es hablar con denuedo la palabra. Y por lo que yo veo en la palabra, tan solo con estos dos ejemplos, en el templo y en la iglesia, cuando se reunieron los cristianos para orar, tengo la convicción de que la experiencia, cuando nos reunimos, tiene que ser superior a lo que vemos a través de la transmisión. O sea, gracias a Dios que tenemos cámaras, que tenemos internet y que podemos transmitir estos cultos, estas reuniones. Qué bueno, gloria a Dios, ¿no? O sea, a alguien le puede servir. Y yo me he topado con personas que les ha servido y mucho, en donde están, no sé, por ahí en algún pueblo, en donde no hay una iglesia, qué sé yo, no hablan el idioma del pueblo en el que están y esto les ha sido de bendición. Qué bueno, pero la experiencia de estar aquí tiene que ser superior, tiene que ser mayor. Y yo sé que algunos tienen problema con esta palabra experiencia. No, es que nosotros no nos guiamos por las experiencias, solo por la palabra. Ok, mi querido erudito. En la palabra veo al pueblo reunido que tiene una experiencia. Entonces, ¿cómo está el asunto, no? Algunos dicen, no me guío por la experiencia. Igual, solo leo la Biblia y estoy así como vela y no me muevo, ¿no? No, o sea, en la Biblia yo veo al pueblo reunido experimentando la manifestación de Dios. En un temblor o en una nube o como Dios quiera manifestarse. Así que nuestra reunión sea dinámica, no algo frío, no algo monótono. Dejemos que el Señor se mueva como Él quiera y eso es lo que nosotros queremos hacer aquí. Por supuesto, dentro del orden, dentro de todo lo que Él dice, pero mis hermanos, Él puede moverse como Él quiera. Y si un día el tiempo de adoración se extiende, que eso ocurre a veces, pues adelante. O sea, y si alguien se tiene que ir, bueno, Dios les bendiga, o sea, es el día del Señor. Se suponía que nuestros planes deberían de ser estar aquí desde temprano y lo que dure, ¿no? ¿O no? Por las analogías que hemos visto, hemos aprendido lo que la iglesia es. O sea, la iglesia es una familia en donde hay un padre, hay hermanos, hay cuidadores, hay servidores. Hemos aprendido que la iglesia es un edificio en donde el dueño es Dios, en donde el que la edifica es Dios. Y ahora veamos lo que la iglesia hace. Hemos visto lo que la iglesia es, ahora veamos lo que la iglesia hace, de acuerdo al texto. Pablo le llama a la iglesia columna, ¿sí? Esta palabra columna proviene del griego stulos, que nos habla de una columna, valga la redundancia, que sostiene un edificio. O sea, aquí hay columnas, ¿las ve? Aquí veo yo 8 columnas alrededor de este edificio que sostienen este edificio, ¿sí? La función de una columna es que sostener. O sea, si no hubieran esas columnas aquí, si yo dijera, no, están feas, vamos a quitarlas, se viene el edificio abajo, ¿me explico? O sea, eso es lo que es la iglesia o hace la iglesia. Y puede venir a nuestra mente los atalayas del Antiguo Testamento, los del Antiguo Testamento, no hablo de los de 1900 para acá, no. Estoy hablando de los atalayas en el Antiguo Testamento. Los atalayas eran guardias encargados de proteger las ciudades. En la entrada de las ciudades habían muros y arriba de los muros habían guardias, habían atalayas. Protegían las instalaciones militares de los ataques sorpresivos del enemigo, de otros peligros potenciales. Las antiguas ciudades israelitas colocaban atalayas en los muros altos o en las fortalezas y el trabajo de esos atalayas era vigilar y advertir a los habitantes si es que había algún peligro, alguna amenaza. Los profetas también fungían como atalayas, instaban al pueblo a vivir con fidelidad, advertirles de los peligros que implicaba si ellos se apartaban de Dios. Y aquí podemos ver, ¿no?, cómo la iglesia tiene esta función de salvaguardar la palabra de Dios. O sea, no es que el pastor es la columna, no, mis hermanos, o sea, o los ancianos somos la columna, no, nosotros no somos columna de nada, es la verdad. La iglesia, todos nosotros, ¿alguien aquí ha creído en Cristo? Usted es la iglesia. Entonces, usted y yo como pastor, usted como miembro de la iglesia o servidor o lo que sea, somos columna de la iglesia. Nosotros sostenemos las verdades de la palabra.
¿qué es sostener la verdad de la palabra? Bueno, es vivir la palabra. Ayane dijo, primero estaban bien gritones y luego... O sea, cuando yo vivo la palabra, cuando yo predico y vivo la palabra, estoy funcionando como columna. Pero cuando yo no vivo como dice la palabra, pues soy una columna que no sirve. ¿Me explico? O sea, que no sostengo nada. No, pues sí, te ves muy bonito y vas todos los domingos a la iglesia con un biblión de este tamaño como de 20 kilos, pero todo se quita, dicen, el terror en el vecindario, o sea, etcétera. Pablo nos dice que además de sostener, la iglesia también hace la función de un baluarte. ¿Qué es un baluarte? Esta palabra proviene del griego edraioma, que significa un asiento firme. Un baluarte también se conoce como un bastión y es la parte que sobresale de una fortificación militar y sirve para la defensa de un sitio. Eso es un baluarte. Nos comunica la misma idea, la idea de defender algo. Primero está sostener, pero aquí ya tiene un énfasis más de defensa. Ahora, ¿qué es lo que la iglesia defiende? Dice el texto, columna y baluarte de la verdad. La iglesia lo que hace es defender la verdad, es lo que hace la iglesia. La iglesia está diseñada para plantarse en medio del mundo. O sea, ¿sí te has dado cuenta de eso, no? O sea, la iglesia está en el mundo. Jesús dijo, orando al Padre, dijo, Señor, a los que tú me diste, o sea, están en el mundo. No son del mundo, pero están en el mundo. Y así la iglesia está en medio del mundo. Y Jesús dijo en Mateo 5:13 que tú y yo somos la luz del mundo. Sin embargo, aunque una iglesia esté en el mundo, no debe de adaptarse al mundo. O sea, no debe de regirse por lo que el mundo se rige. El mundo, por ejemplo, rechaza las verdades absolutas. ¿Has oído eso? Bueno, pues todo depende del cristal con que se mire, ¿no? Nada es verdad, nada es mentira, todo depende de cómo tú lo quieras ver y sacan unas cosas medio raras, ¿no? Porque al mundo no le gustan las verdades absolutas. Vivimos en un mundo y en un país particularmente en donde los chavos, los niños, los jóvenes, adolescentes, no saben si son mexicanos o americanos, no saben si son niños o niñas, no saben, o sea, están todos perdidos. ¿Por qué? Porque han sido forjados en un mundo en donde no hay verdades absolutas. Yo veo al pueblo de Dios y ellos a donde iban, ellos decían, somos judíos. Mantenían su identidad. Claro, hablaban el idioma del business, ¿no? Para hacer business en donde estaban, pero no perdían su identidad, no perdían sus raíces. Y eso es lo que ha hecho que el pueblo de Israel prevalezca hasta el día de hoy. ¿Me explico? O sea, pero estamos en un mundo en donde no, pues cada quien, te sientes canadiense, no, está bien. Lo que tú te sientas, como tú quieras ser, lo que tú quieras ser. Así es el mundo. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Está describiendo al hombre natural, al hombre sin Cristo, la sociedad en la que vivimos, el sistema en el que vivimos. Su tarea es detener la verdad, detenerla con injusticia. Hay una verdad de que, pues es básica, ¿no? Está en la biología. Un hombre y una mujer cuando se juntan, se reproducen y tienen descendencia, ¿no? Es verdad absoluta. O sea, ¿quién puede negociar eso? Solo un tonto, ¿no? Sin embargo, lo mismo dice la palabra. Profesando hacerse sabios, se hicieron tontos, se hicieron necios. Entonces dicen, no, pues no, es que como tú te identifiques, como tú te sientas, etcétera, etcétera, ¿no? Y empiezan a tratar de detener las verdades absolutas. Y lo hacen con injusticia, a través de todo tipo de manipulaciones. Por tanto, la iglesia debe conocer la verdad. No solo debe conocer la verdad, debe predicar la verdad. No solo debe predicar la verdad, debe defender la verdad. Eso es lo que hace la iglesia, mis hermanos. Ya vimos qué es. Ahora, ¿qué hace la iglesia? Y yo pregunto, porque estamos hablando de conocer la verdad, predicar la verdad, defender la verdad. A ver si no se han dormido. ¿Quién es la verdad? ¿Qué es? Él lo mismo lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la vida y la verdad. Él es el verbo de Dios, Él es la palabra de Dios encarnada. Y Él mismo cuando oró al Padre dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Las modas pasan, las ideologías pasan, las filosofías pasan o cambian, pero la palabra de Dios es inamovible.
Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Por qué? ¿Por qué las filosofías pasan? ¿Por qué incluso el imperio romano? ¿Dónde está el imperio romano? El medo-persa, ¿dónde están? Pasaron. Han habido naciones que han sido muy poderosas, hoy ya no existen. Y así mismo ideologías, y así mismo, etcétera, sistemas de filosofía, etcétera. Pero la palabra de Dios, mis hermanos, ha permanecido. O sea, las puertas del Hades no han prevalecido contra la iglesia, escucha esto, que defiende la verdad de Jesucristo, que predica la verdad de Jesucristo. Tú dices, pues han iglesias que han desaparecido. Sí, te doy toda la razón, porque se han apartado de la verdad del evangelio. Porque han empezado a poner sus interpretaciones, sus ideas, se han adaptado al mundo y desaparecen. Pero la iglesia de Cristo, por la que Él va a venir cuando venga por segunda vez, por la que Él va a arrebatar, mis hermanos, esa está allí inamovible, porque está fundada en Cristo. Por eso cuando el mundo trata de alterar la verdad, de negar la verdad que está en la palabra, nosotros como atalayas, como esos soldados, como esa columna, ese baluarte, debemos aferrarnos a lo que está escrito. Debemos de aferrarnos a eso. Eso dice el mundo, no, pues ya aprobaron tal ley, la ley del aborto, ok, pues nosotros no vamos a abortar. O sea, porque me voy a aferrar a lo que está en la palabra de Dios. Que ya aprobaron el matrimonio, o sea, para no meternos en problemas, ¿no? De un hombre con una vaca, ok, está bien. O sea, eso lo aprobaron ellos, pero nosotros nos aferramos a la palabra y lo vamos a enseñar a nuestros hijos. Mijo, ahí en tu escuela enseñan que te puedes casar con un caballo, con un perro, con una cucaracha si quieres, pero la palabra dice, varón y hembra los creó. Ahí nos vamos a aferrar nosotros a lo que dice la palabra. Pero cuando nos aferramos a la verdad, somos rechazados por el mundo. ¿Me explico? O sea, si somos amigos del mundo, quiere decir que no estamos viviendo la verdad muy bien, que digamos. Pero si estamos siendo rechazados por el mundo, estoy parafraseando a Jesús, si nosotros somos rechazados por el mundo, quiere decir que estamos siendo fieles con la palabra de Dios. Mira, cuando la iglesia sea arrebatada, ahorita que mencioné que Cristo va a venir por su iglesia, por esa novia pura, sin mancha, cuando la iglesia sea arrebatada, en este mundo va a haber oscuridad. O sea, lees las profecías y te das cuenta de que va a ser un mundo en oscuridad, en tinieblas. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no va a estar aquí. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, pero también dijo, ustedes son la sal de la tierra. La sal, en tiempos de ellos, tenía la función de preservar las carnes, por ejemplo, los pescados, para que no se pudrieran, para que no se echaran a perder, para que no apestaran. Y por eso ponían la sal. Y Jesús dijo, ustedes son esa sal. La iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, funciona como sal sobre este mundo para que no se desenfrene más. ¿Por qué este mundo se ha estado desenfrenando más? Quizás porque la iglesia ha dejado de ser salada. Quizás porque la iglesia está muy ocupada tratando de ganar Grammys del mundo. Bueno, ya, perdón, o sea, soy bien legalista. Es que estoy hablando como Jesús, o sea, estamos evitando que el mundo, según la palabra, ¿no?, se corrompa todavía más, simplemente aferrándonos a la verdad de la palabra. Pero resulta que me paro en la alfombra roja y le doy un Grammy a Daddy Yankee, ¿sí? Resulta que ¿me explico? ¿Qué sentido tiene eso? O recibo premios del mundo que me aplaudan por mi excelencia musical. O sea, ¿dónde vemos eso en la Biblia? Pues no, o sea, cuando nosotros seamos arrebatados, la iglesia sea arrebatada, este mundo va a estar en oscuridad. Todo se va a empezar a podrir todavía más. Lamentablemente, hay iglesias que ya han perdido su sabor. Que según Jesús, ¿no?, dice, si la sal pierde su sabor, no sirve más que para ser pisoteada, ¿no?, por los hombres. Y bueno, hay iglesias que han perdido su sabor. Y si el Señor se las llevara, ¿no?, en su segunda venida, el mundo ni lo notaría. No. ¿Por qué? Porque no han defendido la palabra. Más bien han negado la palabra. Bueno, mi oración es que no nos convirtamos en una de esas, porque pudiéramos hacerlo. O sea, pudiéramos desviarnos. Pero mi oración es que no nos desviemos de la palabra, que sigamos siendo sal. No importa que nos digan legalistas, que sigamos siendo sal. No importa que nos digan retrógradas, que sigamos siendo sal. Y esto incluye cuando se levantan falsas doctrinas.
como era el caso en Éfeso. O sea, en Éfeso estaban levantándose algunos enseñando doctrina opuesta a la que Pablo les había predicado. Algunos habían desviado de la fe. Y aunque lleguen nuevas modas, entre comillas, modas cristianoides, la iglesia debe mantenerse firme en la verdad de la palabra. Y oiga, ¿por qué ustedes no comparten lo de tal predicador, lo de tal pastor que es de sana doctrina? Porque nosotros no nos vamos por las modas. Por eso. Porque nosotros no nos aferramos a la interpretación de un reformador. Por eso. ¿Me explico? Espero estar dando a entender, ¿no? O sea, no quiero ser más explícito. Han llegado modas y ahorita andan varias modas allí. Modas que dicen que si te suicidas siendo cristiano te vas al cielo porque eres salvo, siempre salvo. Bueno, quédense con su moda. Nosotros nos aferramos a lo que dice la palabra. Que dice la palabra, el que me negare, yo también le negaré. Así dice la palabra. Y nos habla de la apostasía, tema que veremos más adelante. O sea, nosotros no queremos irnos por las modas. No importa que estas doctrinas sean esparcidas por teólogos famosos. O sea, no nos dejemos apantallar. Tal persona se presenta como el escatólogo. Ay, ahí vamos, todo lo que diga el escatólogo, ¿no? No, o sea, ¿eso qué? Yo me quedo con lo que dice mi Señor Jesucristo. ¿Me explico? O sea, habrán muchos maestros, sí, gloria a Dios, qué bueno, pero todo a la luz de la palabra de Dios, no a través de las modas. Cada uno de los miembros de la iglesia somos parte de la iglesia. Por tanto, nuestro comportamiento sí importa. Dice el versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pero ahora me centro ahí para finalizar. Sepas cómo debes conducirte. Si yo soy parte de la familia de Dios, de la gran familia y de esta casa espiritual, si yo soy parte del edificio, soy una piedra viva dentro del edificio de Dios, en la iglesia universal y en la iglesia local, entonces, según el texto, es relevante cómo me debo comportar, es relevante cómo me comporto. Y esto que está escribiendo aquí no es solo para Timoteo, esto no era solo para él, no era solo para los obispos y pastores, no era solo para los servidores o diáconos, esto es para todos los miembros de la iglesia, de manera que nadie se escapa en lo que Pablo está diciendo. Hay expectativas para con todos. Fíjate cómo Dios en su perfección equilibra todas las cosas. O sea, sí, los requisitos de los pastores, ahora sí, estoy tachando todos los que mi otro pastor no tenía, ya lo tengo todo tachado aquí. Ok, pero aquí dice también que de los miembros también se espera algo. ¿Cómo andamos ahí? Ese es el asunto, ¿no? Ese es el asunto. Las expectativas que planteó Pablo para los pastores, diáconos, son expectativas que todos los cristianos deberíamos de desplegar. A fin de cuentas, están reflejando el carácter de Cristo. O sea, todos los cristianos deberíamos de esperar esto los unos de los otros y de nosotros mismos. Pero si no nos estamos dando a conocer con nuestra familia de la fe, pues, ¿cómo van a conocer nuestra conducta? ¿Me explico? Porque yo puedo aislarme y decir, no, yo cumplo con todo. Yo soy marido de una sola mujer, irreprensible, no pendenciero, nada. Pues sí, no eres pendenciero porque no convives con nadie, no tienes nadie con quien pelear. ¿Me explico? Pero cuando estamos en la comunión unos con otros, entonces ahí sale a relucir nuestra conducta. Y ahí sí ya nos enteramos quién es quién, ¿no? Y la comunión implica roces, implica choques, implica desacuerdos. Todo esto es parte de lo que ocurre en una familia, ¿o no? O en su familia todos se dan el avión, como decimos, ¿no? No, sí, todo. No, o sea, hay roces, hay intercambios de opiniones, hay días buenos y hay días malos, ¿no? O nomás en la mía. Ya me había preocupado. Hay días que andas de buen humor, otros días que no tanto, y hay días que andas en el espíritu y otros días en la carne. O sea, y nuestra familia pues funciona. Si es una familia cristiana, más así como que, oye, como que andas medio en la carne, ¿no? Hay que leer un poquito más la Biblia, hay que orar un poco más. ¿Hiciste tu devocional hoy? No, pues la verdad no, sí, se nota. ¿Me explico? O sea, que podamos fortalecernos unos a otros. Lo mismo en la familia de la fe. Y el poder conocernos unos a otros es con el propósito, como dije, de que salga lo que hay realmente y así podamos animarnos.
y así podamos exhortarnos. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Fíjese cómo habla en plural y está hablando en lo que tiene que ver con la iglesia, ¿sí? O sea, si un miembro de la iglesia no viene a las reuniones, ¿no? Ya por un tiempo, ¿de quién? Según Hebreos 10:25, según Hebreos 10:25, véalo bien antes de responder. ¿De quién es responsabilidad exhortar a esa persona que se ha dejado de congregar? Ay, de nosotros. No, dígalo con seguridad. De todo, no nomás del pastor. O sea, es que el pastor no me llamó. Tiene 2 domingos que no voy y el pastor no me llamó. ¿Por qué tiene que ser el pastor? ¿Me explico? O sea, no, te llamó la hermana Petrita, Panchita, la que sea. Sí, pero yo quiero que me llame el pastor. Bueno, o sea, yo puedo llamar, o sea, eso no quiere decir que no voy a llamar a nadie. Pero si te llamó la hermana Panchita o Pedrita, es parte de la iglesia. O sea, con uno de la iglesia que te llame, ya ahí va representada toda la iglesia. ¿Me explico? Es nuestra responsabilidad exhortarnos unos a otros. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Otra vez nos habla de aquel día, el día de Cristo. Llega el día de Cristo y tú estabas ahí aislado en tu casa. Pues ya me había ido de la iglesia porque nadie me llamó. ¿Le vas a decir eso al Señor? En la próxima enseñanza vamos a ver con más detalle el contenido del mensaje de la verdad, el que debemos predicar, vivir, defender, pero todos entendemos que este mensaje, el mensaje de la verdad, viene acompañado por un estilo de vida. El apóstol Juan les escribió en su tercera epístola, tiene solo un capítulo, el versículo 4, les dijo, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan, viven en la verdad. Hay una conducta que se espera de un cristiano, vivir a Cristo, y la iglesia local tiene esa función de comprobar que los cristianos estén viviendo a Cristo, que los miembros vivan de acuerdo al mensaje en el que han creído. ¿Me explico? Estamos hablando de la conducta que se espera de los miembros en la iglesia local. Sabemos que la iglesia es la familia de Dios, que es el edificio espiritual en donde Dios se manifiesta de manera poderosa, de manera gloriosa. La pregunta es, ¿estamos conduciéndonos con reverencia? O sea, hemos dicho, Dios se manifiesta poderosamente cuando nos reunimos. Ok, ¿realmente creemos que Dios está en este lugar y que Dios se manifiesta y eso se ve en nuestra conducta? O sea, eso tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, con el orden con el que nosotros nos conducimos aquí. O sea, por ejemplo, Dios está aquí, Dios se manifiesta, tiro basura. O sea, ¿eso es congruente? Pues no, ¿verdad que no? Es cuidar el lugar en el que nosotros estamos, mis hermanos. Hago una en amor, hasta la voy a decir sonriendo, así para que... Ayer venimos a ordenar unas cosas aquí y tener ensayo y me encontré una sarta de ropa, chamarras, Biblias, libros, cuadernos, un montón de chamarras, ¿eh? O sea, llenamos una caja que aquí ustedes nos han dejado de regalo, ¿verdad? Bueno, por si se le había perdido, no sé si ya, yo les dije, mándenlo a donación, porque pues alguien, no la necesitan, alguien la necesita. Entonces me explico, el punto es, ahí dejo todo, así como dejé la chamarra, dejo la botella de agua, dejo el chicle abajo, etcétera, ¿no? Me da igual. Me dijeron que no meta bebidas ni alimentos, pero yo acá abajo tengo. ¿Me explico? O sea, eso nos habla de una conducta reverente, de Dios está aquí, Dios se manifiesta aquí. Pues creo que no, pero se extiende, mis hermanos. Por ejemplo, al tiempo de la predicación, gracias a Dios hemos estado ajustando eso, ¿no? Porque antes pues estaba la predicación y estaba el niño a grito tendido, ¿no? ¿Y quién tiene la culpa? ¿El niño? Pues no, el niño, así se expresan ellos. Pero está el papá aquí con el niño llorando y no lo muevo, y que alguien me diga algo y que no se meta conmigo. Aquí me quedo yo con mi niño, sin importar que los demás no se distraigan, no escuchen, que distraigan hasta el predicador. ¿Me explico? O sea, eso es actuar con reverencia. Ni en la corte lo haces, brother. O sea, haces eso en la corte y te sacan. O sea, estamos hablando de que Dios se manifiesta en este lugar. Por ejemplo, otro tema en el que se extiende, ¿no? en este punto y aplicado en nuestra iglesia local. Empieza la alabanza.
En la alabanza pues estamos todos con los ojos abiertos, etcétera, un poco más despiertos, estamos danzando, y si alguien quiere pasar pues hasta das un brinquito, ¿verdad? Alabando al Señor y pasa, no hay problema. Pero luego en la adoración llega cuando estamos adorando, levantamos las manos, estamos así con el moco tendido, así que el moco sube y baja, ¿no? Así estamos, Señor, siento tu presencia. Entonces sientes que un hermano te dice, hermano, déjame pasar, y pasa el hermanito, ya, ay Señor, ¿en qué estábamos? Ya perdiste toda la inspiración allí, ¿no? Entonces, ¿qué hace la iglesia para que haya orden y para respetar ese tiempo de adoración que está teniendo una persona? ¿Qué hace la iglesia? Empezando por eso, o sea, la orden es de acá, o sea, el pastor, los líderes, tomamos esa decisión. ¿Saben qué? Cuando esté la adoración, ya no dejen pasar a nadie. ¿Me explico? Porfa, o sea, y no es que estamos así de que están en la puerta, así te van a dar un macanazo por llegar tarde. No, simplemente, hermano, por respeto, aquí esperemos tantito a que termine el tiempo en donde estamos adorando, levantando las manos, sentados, y ya después pasa y se acomoda sin problema. Bueno, esas son maneras de darle a este lugar de reunión en donde está Dios, en donde Dios se manifiesta, un poco de reverencia. ¿Me explico? Y por esto lo digo, para que haya la comprensión de todos. Eclesiastés 5:1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. O sea, acércate para oír. ¿A qué voy? A oír la palabra. Eso es lo esencial. Hay comunión, hay convivencia, otras cosas, pero es oír la palabra de Dios. Y esto se extiende hacia nuestra asistencia constante. Si yo soy miembro de la iglesia y sé que Dios está aquí y sé que Dios se manifiesta aquí, entonces quiero estar aquí. O sea, no es... ¿Ya te fijas cómo cambia? No es que el pastor quiere tenernos ahí. No, hermanos, es que Dios está aquí, Dios se manifiesta cuando su iglesia se reúne. Entonces, si tú crees eso, vas a actuar conforme a eso y vas a querer estar aquí. No es tengo que, no, quiero estar allí. Eso incluye la manera en la que nos presentamos, en nuestra forma de vestir. Venimos a adorar al Rey. Nos presentamos delante del Rey. Sí, es nuestro Padre, pero también es el Rey. Y es un día, el día del Señor, el día en el que quiero darle lo mejor de mí, hasta cómo me visto. O sea, como que para la quinceañera hasta me tardo 2 horas en el salón para peinarme y todo el asunto, y me pongo bien emperifollado y llego ahí a la quinceañera, ¿no? Y a la casa de Dios, con los zapatos rotos, no importa, así como sea, ¿no? No, o sea, hay que darle la importancia a este asunto. En la manera en la que adoramos a Dios cuando nos reunimos, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de reunión, en la casa de Dios, cuando Dios se manifiesta entre nosotros. Bueno, es nuestra manera de adorar, y me estoy anticipando al Congreso de Alabanza, una actitud que refleja que Dios realmente está aquí, que Dios realmente se manifiesta aquí. Y es el tiempo de la adoración y yo estoy así, ¿no? O sea, dices tú, ¿de verdad crees que Dios está aquí? Pues díselo a tu cara, hermano, porque no parece. Hay más entusiasmo cuando mete gol tu equipo, o cuando, no sé, gana tu jugador favorito, qué sé yo. Esto incluye también la manera en la que nos relacionamos entre nosotros, una manera santa, una manera espiritual. Esto incluye también nuestra disposición para servir dentro de la iglesia y a los de la iglesia. Leo nuevamente este versículo. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esa es nuestra familia. Según la palabra, prioridad para mí debe ser mi hermano en la fe, mi hermana en la fe, a quien conozco y de quien yo espero y deseo que progrese espiritualmente. Mi trabajo no es meterle el pie, mi trabajo es facilitarle para que desarrolle aquello para lo que Dios le llamó. Todas estas que yo acabo de decir, mis hermanos, en esta última sección. O sea, no diga, el pastor, su predicación se trató de que tenemos que llegar a tiempo, de que tenemos que ir a todas las reuniones, de que tenemos que irnos trajeados. No, o sea, todo esto que yo estoy diciendo no son reglas, son expectativas desde la comprensión de que Dios es el dueño, de que Dios se manifiesta, de que Dios está en este lugar. Y sabe, todos tenemos la capacidad de cumplir estas expectativas, porque si tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, Él nos capacita para lo que sea necesario. Si tenemos a Cristo morando en nosotros, podemos vivir a Cristo porque Él vive en nosotros.
Así que yo te invito a que disfrutes del gozo que es vivir junto a la familia de la fe. Te invito a que te pongas de pie. Y vamos a terminar alabando al Señor con gozo. Vamos a terminar cantando alabanzas entre nosotros, creyendo que Dios está en nosotros, que Dios se manifiesta en nosotros, alabándole con gozo, con júbilo, con reverencia. Dejemos de ser jueces de los mensajes. Dejemos de ser los expertos en identificar las falsas doctrinas. Conozcamos la doctrina verdadera, conozcamos a Jesucristo, seamos cartas abiertas leídas por los hombres, dejémonos leer por nuestra familia espiritual y disfrutemos la presencia de Dios en medio de nosotros. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque te has manifestado a nosotros, nos has dado vida eterna, nos has dado salvación y hoy nosotros, Señor, queremos deleitarnos en tu presencia, cantar, como dice tu palabra, con gozo, con alegría, cantar con júbilo a la roca de nuestra salvación. Gracias, Señor, por tu iglesia. Tú eres el dueño de la iglesia y a ti te damos gloria, Señor, por lo que tú haces. A ti te damos alabanza, mi Dios, mi Rey. Eternamente y para siempre te bendeciremos. Levanta tus manos, levanta tu voz, dale gracias, que se escuche el clamor del pueblo de Dios, que se escuche la voz del pueblo de Dios alabándole, dando gracias porque nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho su pueblo. De toda nación, de toda lengua, de todo pueblo, alabarán las gloriosas obras de nuestro Dios. Puedes darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Pueblos todos. Pueblos todos. Le damos gracias al Señor porque siendo el Rey Todopoderoso, Él ha decidido morar en cada uno de nosotros. Le damos gracias a nuestro Dios porque Él es el Todopoderoso y es un privilegio poder estar en su presencia. Su pueblo le da un grito de júbilo. Amén, Señor, tú eres digno de ser exaltado en todo el tiempo, mi Dios. Que todo mi ser te alabe, Padre. Pueblos todos, batid las manos, aclamemos a nuestro Dios con gritos de alegría, con voz de
su trono está. Cantemos, Él es exaltado. Cantemos con inteligencia. Cantemos, nuestro Dios es el Rey de toda la tierra. Cantemos alabanzas a Dios. Cantemos alabanzas al Rey. Él reina sobre las naciones, sentado en su trono está. Cantemos, Él es exaltado. Cantemos con inteligencia. Cantemos, nuestro Dios es el Rey de toda la tierra. Ese es el Dios que servimos. Le da gracias a Dios por eso. Qué bendición, Señor, es poder conocerte y poder alabarte, mi Dios. Entre gritos de alegría, Dios sube a su trono con sonido de trompeta. Cantemos, a ti sea la gloria, Señor, a ti sea la alabanza y a ti sea este aplauso, mi Dios. Mis hermanos, Dios les bendiga, que el Señor les siga llenando.